Este año comienza fuerte para todos los cubanos que vivimos en Cuba, con las nuevas medidas que ha lanzado el gobierno para tratar de impulsar la economía cubana. Ahora mismo en las calles de Cuba hay muchísimo debate sobre estas medidas. Y según pasen los días y estas medidas empiecen a aplicarse, ya veremos el verdadero impacto que tendrán sobre los cubanos. A la economía cubana la han tratado de impulsar unas cuantas veces ya, cada vez con nuevas medidas lanzadas por el gobierno, que como resultado en los últimos años han dado que la vida del cubano de a pie se haya hecho mucho más complicada. Como en otras ocasiones, estas medidas vienen a eliminar más subsidios que el Estado no puede seguir aguantando. Una de las medidas va a ser el aumento de la tarifa del servicio eléctrico para los consumidores de más de 500 kilowatts y para el gas licuado. También se abrirán gasolineras en MLC para recaudar divisas y abastecer a las gasolineras en moneda nacional. Pero ese es el cuento de la buena pipa. Todos sabemos lo que pasó con las tiendas en MLC. Como resultado tenemos que todas las tiendas son MLC y que en ellas hay muy poca oferta. Y las tiendas en moneda nacional fueron desapareciendo poco a poco al punto que ya no existen. Existirá también un aumento en el precio del combustible, lo que hará como consecuencia que el transporte privado y estatal también aumente sus precios. Poniendo como ejemplo el precio de la gasolina regular, que va a pasar de ser 25 pesos a ser 132 pesos por litro. Parte de las medidas se estableció que el transporte urbano no va a aumentar de precio, cosa que yo dudo mucho. Puede ser que nos mantengamos por un tiempo con los precios actuales y con el transcurrir del tiempo y la aplicación de estas medidas vean cómo surge efecto. Creo que el transporte urbano desgraciadamente también va a sufrir un aumento en sus tarifas. El que sí se estableció que iba a aumentar desde un principio va a ser el transporte interprovincial, ya sea por ómnibus, trenes o aviones. En el caso de los ómnibus interprovinciales, la tarifa va a aumentar alrededor de 3 veces su precio. Los trenes, un aproximado de 7 veces, y para las tarifas de los aviones, un alrededor de 5 veces. Y algo que a mí personalmente me preocupa mucho y muchas personas han obviado es el aumento en las tarifas del transporte de carga estatal. Esto hará inevitablemente que todos los productos y servicios que requieren de esta transportación estatal también aumenten sus precios. En el caso de la provincia donde yo vivo, la empresa de transporte de carga todavía no ha dado los nuevos precios, las nuevas tarifas con las que van a operar a partir de que se empiecen a implementar estas nuevas medidas. No sé si ya en otras provincias, que lo dudo mucho porque esto suele ser una cosa nacional, ya han dado esas tarifas. Voy a darles ejemplos muy claros. Por ejemplo, la construcción. Al aumentar las tarifas del transporte de los materiales de la construcción, las empresas estatales y privadas que se dedican a la construcción inevitablemente van a tener que aumentar el precio de sus servicios, ya que los servicios que le ofrecen a ellos son superiores a lo que estaban haciendo. Otro sector que también se va a ver muy afectado, que creo yo que es el que más va a afectar a la población en general, es la transportación de alimentos, ya sea para MIPYMES, ya sea para empresas estatales, para las ferias de los domingos o los sábados, dependiendo del municipio donde tú vivas, porque al aumentar la tarifa del combustible, aumenta lo que ese transporte te va a cobrar a ti para trasladar cualquier producto hacia su destino. ¿Y qué decir del transporte particular de pasajeros? En Santa Clara, a inicios de este año, las tarifas de los motoneteros habían aumentado hasta el doble en casi todas las piqueras. No me quiero imaginar ahora, con el aumento del combustible, cómo se van a poner estos precios y cómo se van a poner los precios de los alquileres de estos vehículos, porque se está viendo un fenómeno no tan reciente aquí en Santa Clara, de que los motoneteros no quieren trabajar tirando pasajes, prefieren que los alquiles, ya sea por distancias cortas, pero a ellos les sale más rentable porque trabajan menos y generan más ingresos trabajando menos porque el alquiler es más caro.
De cierta manera, este aumento ha sido en torno a los billetes cubanos. Antes costaba 20 pesos, ahora cuesta 50. Me imagino que el próximo subión que dé este tema sea ya directamente hacia el billete de 100 pesos. Pero recuerden, queridos cubanos, nunca se está tan mal que no se puede estar peor. Si ya desde hace bastante tiempo el salario no nos alcanza ni siquiera para comer, ¿qué va a ser de nosotros ahora que va a aumentar el precio del combustible y por ende van a aumentar todos los productos y servicios? Sobre todo la comida, que es lo que más nos interesa, que es lo que más nos está golpeando ahora mismo. Recuerden, estas medidas comenzarán a ser vigentes el 1 de febrero de 2024, ya esta misma semana, esta semana que entra. Así que quédate por el canal. Estaré trayendo actualizaciones sobre cómo va el proceso de implementación de estas medidas y el impacto que este va a generar en la población de Cuba.